ciencia. Los desastres en el cine. Conduce Iván Herrera y María Paula Herrera. Hola gente, hola a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo increíble podcast que estamos seguros les va a encantar. Yo soy Mapa y estoy feliz de estar acá para presentar a mi papá, quien va a ser quien dirige este podcast. Su nombre es Iván Herrera, es egresado de esta universidad, la UTCA, profe desde hace 11 años, ingeniero geógrafo y ambiental, con una maestría en ciencias ambientales, una hija hermosa, está haciendo su doctorado en ciencias de la tierra y es especialista en la área de gestión de riesgo de desastres. Un aplauso y bienvenido a tu podcast. Gracias. Y la primera pregunta es, ¿cómo va el doctorado? Bien. Ya debo decir que después de 4 años de doctorado, la pregunta se considera bullying. Por favor. Muchas gracias y también quiero darle la bienvenida a este podcast que iniciamos el día de hoy. Un podcast que se llama Del caos a la ciencia, los desastres en el cine. A los desastres en el cine, ¿y eso cómo es? Bueno, la idea es que en este podcast vamos a charlar acerca de películas de desastres, del género de desastres. Son películas que se basan en desastres, que nos muestran esos eventos y pues son situaciones que ocurren en el planeta, pero pues que finalmente no siempre son fieles a la realidad. Sí. Siempre hay alguna que otra exageración. Entonces, la idea es que en este podcast vamos a juntar dos cosas que nos encantan: el cine y la gestión del riesgo de desastres. Y pues qué mejor que un profesor universitario y una pequeña hija amante del cine para hacer este programa. Eso sería yo. Desde los 5 años estaba viendo el mejor cine. Excepto películas de desastres porque alguien siempre me las daña. No, yo no soy. No. Yo no. No, no es. Y con ganas de dedicarme a hacer cine cuando sea grande. ¿En serio quieres hacer cine? Sí. ¿Y por qué salió esa idea del cine? Y pues me gusta como contar historias, como ser capaz como expresar ciertos mensajes a través de las historias de las personas y ese tipo de cosas. Es como, me gusta esa profundidad que puede generar, casi esa crítica social, ¿sabes? O sea, ¿harías películas de desastres o...? No, porque es que tendría un crítico muy estricto, cercano a mí, entonces creo que mejor no. ¿Qué género te gustaría hacer? No sé, me gustan mucho las películas de Tarantino y de Alex de la Iglesia, que tú me has mostrado y eso, un poco como eso, terror, misterio, psicológico. Ok, bueno. Ese tipo de cosas. Bueno. Sí. Entonces tendremos que hablar de películas de ese estilo en algún momento también. Bueno. Claro. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Bueno, súper fácil. En cada episodio vamos a tener algunos invitados que son especialistas en un montón de áreas, geólogos, ingenieros, médicos, biólogos, bueno, literalmente de todo. Y pues con ellos vamos a estar hablando de una película diferente y pues gracias a nuestras cosas pues averiguar a ver qué tan fiel es a la realidad. Exactamente. Entonces la idea es que los invitamos, hablamos con ellos, la idea es que pues vemos esa película de desastres, esas diferentes películas, porque hay varias películas de desastres a lo largo del tiempo. Y pues la idea es ver qué tan reales pueden llegar a ser, qué tan fieles son a la realidad. Y pues obviamente no vamos a estar aquí solos, vamos a estar haciendo una ronda por la universidad, donde entonces vamos a tener un grupo de desastrólogos, ¿sí sabías? No, qué genial. Entonces van a estar ellos haciendo una sección que se llama Minuto de Caos. Y entonces en esta sección vamos a tener preguntas a la comunidad universitaria y entonces van a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué película de desastre le gustaría protagonizar? ¿A ti qué película de desastres te gustaría protagonizar? Yo escojo Guerra Mundial Z, pero no por Brad Pitt. Ay, ¿por qué no? Y no, o sea, hay zombies, es dramática, es muy buena. Brad Pitt es solamente una parte de eso. Pero es parte de eso. Pero es una parte chiquita. Ok, muy chiquita. Bueno. Sí, chiquita. ¿Y tú? ¿Qué escoges? Yo me iría por una película que se llama El Pico de Dante, Dante's Peak. Entonces es una película que tiene todo lo que me encanta. Volcanes y volcanes.
Ah, ok. y además volcanes. Ah, listo. Claro, obviamente pues tiene unos protagonistas bien interesantes. Está Linda Hamilton, que fue la que protagonizó pues toda la saga de Terminator. Claro, sí. Entonces obviamente después de sobrevivir a Terminator, pues enfrentarse a un volcán seguramente le salía muy fácil. Era así. Sí, seguro era relajante casi. Sí, exactamente. Y también estaba Pierce Brosnan, casi no puedo pronunciarlo. Pierce Brosnan. complicado, Es sí. complicado decirlo. Entonces él también fue un 007, para mí uno de los mejores 007 que existió en las películas de James Bond. Entonces, pues claro, era un vulcanólogo con licencia para evacuar seguramente. Entonces, bueno, esa es la película que me gustaría estar ahí. Es una película que está bien chévere y bueno, pues representa muy bien el fenómeno volcánico, me parece a mí. Claro, pero ¿sí crees que los protagonistas te aceptan o Sí. les caes como medio malo? No, yo siempre caigo bien. Seguro. Eso creo. Bueno, ¿y de dónde salió la idea de este podcast? Bueno, la idea sale porque hace mucho rato, pues justamente después de ver películas, pues empiezan a ver que esas exageraciones en las películas, ¿no? Especialmente, hay una especialmente que es la falla de San Andrés. Hablaremos en su momento de la falla de San Andrés. Obviamente. Con La Roca, ¿no? Y bueno, pues entonces empecé a ver que finalmente, pues muchas veces había una exageración en los fenómenos. Y pues si bien pues uno no está buscando un documental, o sea, que la Obvio. película sea un documental, pero sí digamos que pueden llegar a cambiar un poco la percepción que la gente tiene acerca del fenómeno. Entonces, pues me llamó la atención mucho ese tema, siempre quise hacer algo al respecto, entonces pues pensé desde una charla hasta hacer una cartilla, hasta hacer varios elementos. Y pues nada, finalmente se dio la oportunidad aquí en Voces Sudca de hacer este increíble podcast acerca de películas de desastres y pues su importancia. Claro, pero me llama la atención que dices uno que otro detalle. ¿Uno que otro? Sí, alguno que otro. O sea, todo va por el bien de la trama y la recolección de plata. Porque es que finalmente Hollywood es negocio. Es negocio, es negocio. Y sí, claramente muchos directores necesitan exagerar un montón los eventos para pues poder hacerlo interesante y definitivamente pues ganar plata. Por eso Pues, nos hemos ideado este grandiosísimo sistema. Claro, entonces, para poder nosotros mirar entonces, pues, de las películas, pues, ¿qué pasa? Existe el Internet Movie Database, que entonces, pues, básicamente lo que hace es medir la aceptación del público, ¿no? Entonces es una base de datos en Internet donde pues uno puede consultar las películas y básicamente el puntaje de Internet Movie Database pues es la aprobación del público. Y hay otra plataforma que es Rotten Tomatoes, que es digamos el nivel de aprobación de la crítica, ¿no? La crítica especializada. Entonces, Claro. pero pues ellos se van es por ese lado, básicamente por el lado cinematográfico. Acá, entonces, lo que hicimos fue desarrollar el índice de realismo y caos. Oh, ¿y cómo funciona? Entonces, la cosa pues es más bien sencilla. Entonces, vamos a ubicarlo en una gráfica en 4 cuadrantes, Ok. donde entonces en un eje tenía que meter la ingeniería, por supuesto. No, pero por supuesto. Obviamente hay que meter la ingeniería Señor en todo. ingeniero. Entonces, hay una gráfica, entonces vamos a tener un eje donde entonces tenemos la posibilidad, qué tan posible es que ese fenómeno, como nos lo están mostrando en la película, se nos presente, ¿cierto? Si puede ocurrir así tal cual en la vida real o cómo funciona eso. Entonces, ahí es donde viene nuestro tema del realismo. Claro, ¿cierto? como qué tan posible es que termines el doctorado, digamos. Exactamente, entonces hay una gran posibilidad, ¿cierto? ¿Seguro? Sí, tiene Sí, que haber, sí. sí, tiene que haber. Claro. Sí. Entonces, mientras más cerca está esa película de lo que la ciencia considera posible, pues entonces vamos a tener un mayor nivel de realismo. Y claro, la segunda pregunta es muchísimo más fácil de responder. ¿Qué tan grande fue el desastre? Exactamente. Entonces, claro, vamos a ver que en las películas, pues obviamente, mientras más espectacular, mientras más destrucción tengamos, pues obviamente, pues es mucho más taquillera la película muchas veces. Entonces, ahí es donde entra el índice de caos. Mientras mayor destrucción, mientras mayor impacto en las personas y la sensación de que todo se está saliendo de control, pues entonces vamos a tener esa puntuación de caos. Y entonces, pues la idea es que no vamos a ser nosotros acá los críticos. los críticos, sino que con nuestros invitados, pues entonces vamos a tener esa conversación y entonces vamos a empezar a clasificar esas películas, donde vamos a contar películas que de pronto tienen un nivel de realismo bastante alto y también tienen un nivel de espectacularidad pues igualmente alto. Claro. Entonces, ¿Cuál dirías tú? Por ejemplo, hay una película que se llama Lo Imposible. Es una película basada en el tsunami de India y Sumatra del 2004, el tsunami,
si no estoy mal. Y digamos que el fenómeno pues está bastante bien representado, tiene una espectacularidad porque obviamente nos muestran pues todo el tsunami, Claro, todo es lo un que tsunami, pasó, o sea. por supuesto. Entonces tiene un nivel de realismo bastante alto y pues obviamente cinematográficamente pues también es bastante espectacular. Entonces... Curioso que una película muy realista se llama Lo Imposible, ¿no? Sí, oye, sí, es porque es imposible. Pero tenemos otros como por ejemplo 2012. 2012 es una película que en realismo se queda corta porque es que nos está partiendo el planeta a la mitad. Es un colapso global del planeta, entonces pues el caos es así total, Claro. pero pues obviamente el realismo nos queda bajito. Entonces ese es un poco Ah, lo que vamos a apuntarle. bueno. Ahora hablemos o sigamos hablando de las películas. Surgieron hace poco, tenemos clásicos. Fíjate que el género, porque es que es un género finalmente, es un género cinematográfico, así como existe la comedia, como existe el terror, como existen diferentes géneros, las películas de desastres pues ya tienen su lugar como un género cinematográfico. Sí, claro. Y pues si bien hay algunas películas muy, muy antiguas, hay películas que datan desde los años 30, entonces hay una película de 1927 que pues muestra una historia de una gente, pues tenía conflictos sociales, tenían conflictos religiosos, la historia de amor, y digamos que las últimas escenas, ya casi al final, pues entonces muestran un poco las escenas del terremoto de San Francisco de 1906. Es un terremoto que ocurrió en abril de 1906, bueno, entramos con la parte técnica. Un sismo que tuvo una magnitud aproximada de 7.9, más de 3.000 fallecidos, cerca de 250.000 personas perdieron sus casas en ese momento, o sea, fue una cosa bien importante, que además después del sismo se generó un gran incendio, entonces pues fue un tema de varios fenómenos. Entonces, esta película que se llama Old San Francisco de 1927, pues entonces toma algunas escenas o digamos que se ambienta un poco en esa parte. Igualmente hay otra película también muy cercana que se llama San Francisco y a veces como que se confunden las dos. Hay un desde 1936 y entonces pues ahí también digamos que empezaron a definir algunas cosas bien importantes que era el tema de tener artistas de gran reconocimiento en esas películas. Entonces, por ejemplo, ya está el famosísimo Clark Gable, estaba Jeanette MacDonald y Spencer Tracy, que eran algunos de los protagonistas, y esa es una película de 1936, entonces también se ambienta en esa época, digamos, del terremoto de San Francisco de 1906. Entonces, digamos que son como esas películas así súper clásicas que si bien su temática original no era el fenómeno, pero sí lo tenían como un telón de fondo. Como que lo representa. Lo Pero representaban. es curioso porque cuando estábamos mirando esta película, no recuerdo cuál de las dos era exactamente, el terremoto y esto no aparece hasta prácticamente el final. O sea, Ajá, sí. la película no tiene absolutamente nada que ver. Sí, que vimos un poco la película muda, la Old San Francisco, sí, es casi el final. Es prácticamente al final Ajá. y ya... O sea, realmente el diálogo que queda al final de todo lo de la película no es prácticamente nada. O sea, es muy curioso. Sí. Porque lo representan, pero no... No es el eje central de la película. Exacto, a diferencia de otras películas. Igual, pues hay más películas de por ahí, digamos, aparte de las de San Francisco y eso. Sí, claro. Entonces hay otra también por allá de los años 30, que es Los Últimos Días de Pompeya. Entonces ahí ya nos cambiamos de evento. Entonces ya esa se fundamenta se ambienta justamente en la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Entonces, pues es una erupción tristemente célebre. Porque, pues yo te contaba, ¿no? Es esa erupción donde entonces toda la caída de ceniza, pues cubrió los cuerpos de las víctimas, de las personas que vivían en la ciudad de Pompeya y pues quedaron ahí inmortalizados tiempo después que encontraron la ciudad y encontraron, pues, digamos, ya no los cuerpos, porque no son los cuerpos los que están ahí, sino eran simplemente los moldes en ceniza y pues los rellenaron con yeso y es lo que actualmente pues se puede visitar en las ruinas de Pompeya. Claro, un poco como las sombras de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Algo así, un poco Sí, esos registros que quedan. Que son, o sea, es increíble, las bombas cayeron en estos lugares. La energía tan súper grande generó como una luz así súper fuerte, un montón de energía en pocos segundos. Y las personas o las sombras que quedan, o sea, como que con los cuerpos, bloquearon esa energía, bloquearon esa luz. Entonces, la luz y la energía decoloró todo el cemento, pavimento, lo que fuera que estuviera atrás de esas personas. Como actuaron como un escudo, entonces quedaron nada más las sombras. Y ellos se desvanecieron.
Se se pulverizaron. pulverizaron, porque pues son bombas Impresionante. atómicas, entonces es, uf. Hay varias sombras famosas que todavía Sí. quedan, porque algunas ya pues como que volvieron a pintar los sitios o se renovaron, pero hay algunas que todavía quedan y es como, uf, Impresionante. muy impresionante. Uy, Dios mío. Sí, entonces, pues sí, efectivamente, los últimos días de Pompeya, 1935, una película que pues habla de un romano un poco oportunista y que vivía en la ciudad de Pompeya, y pues que finalmente, también casi al final de la película, pues entonces vive esa erupción del volcán Vesubio en Italia. Yo me imagino que con lo del CGI y todo el tema digital, pues como que las cosas cambiaron para las películas, ¿no? Claro, obviamente. Digamos que si bien existen esas películas bastante antiguas de los años 30, la época dorada del cine de desastres fue en los años 70. Entonces, claro, ¿qué pasó? Aumentó la tecnología, ya pueden hacer efectos especiales sin CGI aún. Sí, Por todavía no supuesto, estaba en no los años existía, 70, ¿cierto? sí, claro. Pero entonces ya digamos, mejoraron muchísimo los efectos especiales, pero además de eso había otro elemento importante que era todo el miedo de la gente. Entonces, el miedo a la Guerra Fría, el miedo a que la tecnología fallara, todo lo que estaba sucediendo en ese momento, pues generó un ambiente bien particular que permitió el desarrollo de las películas de desastres en los años 70. Entonces, ahí es cuando entran películas como, por ejemplo, Aeropuerto. Entonces es una película en la cual pues hay una tormenta de nieve, hay un avión atravesado en la mitad de la pista, además de eso pues hay una persona con una bomba en uno de los aviones, entonces se genera todo ese conflicto alrededor de ahí. Claro. Y digamos que esa película es la que define muchísimo las características del género de desastres. ¿Qué más hay? Está, por ejemplo, La aventura de Poseidón. Es una película del 72. Es una película que se basó en un libro. Y el libro, a su vez, se basó en una experiencia que tuvo el autor del libro. Claro. Ya, sí, claro, la gente pues iba al cine a asustarse con cosas que sí podían Claro, pasar. entonces la historia es bien curiosa porque lo que él vivió estaba en un barco y llegó una ola y pues inclinó peligrosamente el barco, no se volteó, pero digamos que se inclinó peligrosamente, entonces ahí le viene la idea y dijo, pues vamos a hacer un libro, ¿qué pasaría si el barco realmente se volteara? Y entonces de ahí sale la aventura de Poseidón, una historia convertida en película, en el que hay una ola, viene una ola gigante y la ola lo que hace es que voltea completamente el barco. Claro, el barco es Y el que se llama el el Poseidón. Poseidón, ajá, Ajá. exactamente. Y entonces pues el barco se voltea completamente y entonces pues queda la gente atrapada dentro del barco porque pues evidentemente el casco, que es el que está sumergido, pues no tiene ninguna salida. Entonces pues empieza a generar un conflicto ahí bien importante derivado justamente pues de esa ola gigante. Claro, eso es como ahorita ir a ver una película de desastres donde, no sé, la IA genera un terremoto o algo así. Sí, no, ahí era muy manualita la cosa. Sí, claro, pero no, me refiero a con cosas que sí te puedes asustar. Entonces Sí. es como que la IA dice, terremoto. Claro, entonces, bueno, ¿qué más hubo? Pues en los 70 también hubo otra, por ejemplo, el Coloso en Llamas del 74, entonces pues ya es un incendio estructural pues en un edificio, en estos rascacielos, entonces pues también es una película pues muy famosa de esa época y que evidentemente pues entonces empezaron a marcar, digamos, lo que era los orígenes del género de las películas de desastres. Entonces, claro, ya en ese momento pues no estudian el planeta entero, simplemente pues se conformaban con voltear el barco, con incendiar un edificio, con destruir una ciudad, y digamos que era pues Claro. como los límites. Pero claro, ya llega después el CGI y ya no hay límites. Obvio que no. Ya, pues, y sí, es que casi siempre son una estructura definida para estas películas, ¿no? O sea, tienes que todo está normal, la presentación de los personajes, la introducción, pues. Sí, siempre, normalmente. Entonces, una de las características muchas veces es el tema del reparto coral, ¿no? Entonces, normalmente ahí son varias personas. Sí, claro. A menos que seas La Roca. La Roca sí tiene una película para él solito. Se la merece. Pero normalmente sí es un reparto coral, donde entonces pues hay varios, y lo que caracterizaba muchísimo las películas al principio era que normalmente eran actores muy reconocidos. Eso para que la gente supiera quién era el que iba muriendo y quién era el que iba cayendo a lo largo de la película. Uy. Claro. Entonces, está haciendo normalmente, esas son las características, ¿no? La otra,
entonces normalmente está el científico medio loco, el científico medio apartado, el científico que nadie le cree y que pues empieza a hacer los anuncios, ¿no? Empieza siempre a avisar con anterioridad lo que está pasando, pero nadie le cree. Y sí, pero luego las señales se hacen imposibles de ignorar porque ¡pam! El desastre ocurre. Y pánico y todos sus sinónimos se separan, necesitan rescatar a alguien, ser rescatados, como en Armagedón. Todo parece una mala idea desde el principio, pero igual lo hacen. Exactamente. Y lo que te decía, pues en 2012, ¿no? Ven que el planeta se está partiendo por la mitad, pero dicen, no es tan grave. Sí, no. Sigamos buscando aquí. Es un miércoles normal. Sí, sigamos andando en limusina. Algo así. Bueno. Entonces, los directores. Claro, alguien tuvo que haber tomado la decisión de partir el planeta por la mitad, decir que las personas no hicieran nada o asesinar actores muy famosos. Sí, les encanta ver que los actores famosos empezaban a morir. Pero es que tiene sentido, porque, o sea, no va a ser lo mismo ver morir un actor emergente que ni idea de cómo se llama, con todo respeto a los actores emergentes, que a Helena Bonham Carter, sí me hago entender, pero pues, o sea, ¿quiénes? ¿Qué directores empezaron con este caos? Bueno, en la época de los 70 entonces hubo uno muy particular que se denominó el Master of Disaster. El hombre se llamaba, no sé si todavía está vivo, que se llama Irwin, o se llamaba, no sé, Irwin Allen. El tipo era productor, director, guionista. Él trabajó en muchas series de televisión. Él estuvo muy metido con el tema de la ciencia ficción. Bueno, entonces digamos que él fue el director de muchas de las películas que hablábamos. Entonces él fue el director de Poseidón, fue el director del Infierno en la Torre. Además de eso, pues estuvo vinculado con series muy famosas de esa época como Perdidos en el Espacio, como Tierra de Gigantes, ¿sí? Entonces él estaba muy metido con el tema de la ciencia ficción, le gustaba muchísimo y pues finalmente eso se convirtió en su sello particular y entonces pues dio para que se convirtiera en el Master of Disaster, claro. Uno de los directores de cine más reconocidos en el género de los desastres. Entonces él tenía una filosofía más o menos como que tomemos un lugar cerrado, metamos 100 personas y vamos a ver quién sale vivo de acá. Y claro, también tienes a Ronald Emmerich que pensaba, tomemos el planeta entero, destruyámoslo de la forma más espectacular posible y a ver quién sale vivo. Sí, entonces Roland Emmerich finalmente pues toma las nuevas banderas del cine de desastres, es el nuevo máster de los desastres y pues él se caracteriza por otras películas, entonces ya él tiene unos nuevos clásicos, entonces ya películas que muestran invasiones extraterrestres como el Día de la Independencia del 96. Te adelantaste unos añitos. Un par de años me adelanté. Día de la Independencia del 96. También entonces, por ejemplo, se basó en cambios climáticos extremos, entonces también representó, por ejemplo, lo que era el día después de mañana, el año 2004. Y pues una película de 2009 que se llamó 2012. Oh, ok, wow. Sí, entonces el 2012 pues es supremamente famosa, ya la hemos referenciado, una película en la que pues efectivamente se fundamentaron teóricamente en las predicciones del calendario azteca o el calendario maya. ¿Maya o azteca? Y ya me confundí. Bueno, en algún tipo de esos calendarios. El calendario de esos, que acaba en 2012. Que teóricamente acaba en 2012, entonces claro, pues él se pensó esta película. Esta película donde, bueno, pues teníamos un colapso global del planeta y donde pues lo que se veía es que el que tiene dinero pues tiene cómo sobrevivir. Tremenda crítica social. Y sí, al final de cuentas, si lo pensamos de esa manera, sí tiene ese tonito. Y pues más recientemente tiene una que se llama Moonfall, Impacto Lunar del año 2022, entonces ya ahí nos muestra entonces qué pasaría si la luna se saliera de su órbita y empezara a acercarse a la Tierra. ¿Qué tan realista puede ser eso? No sé. Ojalá no mucho, porque... Bueno, ya tuvimos una idea de eso ay, se me olvidó la serie de los superhéroes. En Umbrella Academy. Acuérdate. Sí. Bueno, aquí no vamos a spoilear, pero también tuvimos un colapso lunar. Ojalá no sea muy realista porque la verdad no da. Pero no, qué emoción poder hablar de esto con los otros invitados, esta conversación acá. ¿Crees que sepan todo esto que estamos hablando? Pues bueno, vamos a ver qué nos cuentan. La idea básicamente no es ni burlarnos ni nada, simplemente es ver
cómo Claro. encaja eso en Analizar. analizar en nuestro índice de realismo y caos. Y seguramente que están escuchando este tremendo episodio inicial para poder informarse. Ya quiero saber con qué clase de datos, curiosidades, aportes, todos llegan acá al programa. No, seguramente tenemos cosas Sí, bien unas cosas muy interesantes. geniales. Bien Los interesantes. estoy viendo, próximos invitados. Los estoy esperando. Los estamos esperando acá. Y bueno, nada, pues creo que todo lo que empieza tiene que terminar. Pero no hoy. Pero no hoy. El tiempo es corto en estos espacios. Entonces, bueno, este es nuestro primer capítulo. Esperamos que les haya gustado. Apenas el principio, pero si esto les gustó, que yo sé que sí, seguramente que les va a gustar el doble cada nuevo episodio que salga. Entonces, invitadísimos a escucharnos, a vernos en una próxima emisión del caos a la ciencia, los desastres en el cine, donde vamos a hablar de películas, vamos a hablar de desastres. Vamos y a hablar de cine, vamos a hablar con invitados. Vamos a tener invitados, esto va a ser bien interesante y seguramente tú nos vas a seguir acompañando, ¿cierto? Claro, tremenda charla que vamos a tener acá, más chévere. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Un agradecimiento muy grande a Voces Utka por abrirnos este espacio. Claro, sí, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Cristian ahí en la cabina que nos está haciendo todo el apoyo técnico. Qué amable, gracias. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo capítulo del Caos a la Ciencia. Adiós. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran... Estamos aquí transmitiendo... Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por Los escuchar. invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.